En el vídeo anterior vimos qué tal nos funcionó DeepSeek para programar una estrategia de trading para MetaTrader 5. DeepSeek logró un gran resultado programando el bot prácticamente a la primera con un fallito que pudo solventar él mismo con un simple prompt. Ahora en este vídeo vamos a comprobar qué tal nos funciona el modelo R1 de DeepSeek. El modelo R1 DeepThink es un modelo que utiliza razonamiento antes de responder. Por lo tanto, se va a pasar un tiempo razonando la respuesta antes de darnos la respuesta. Esto, en principio, debería ayudar a generar una mejor respuesta, pero vamos a ver si esto es cierto, si nos funciona mejor o si por el contrario nos funciona igual o, Dios no lo quiera, nos funciona peor. Muy bien, en este vídeo vamos a ver esto mismo, vamos a averiguar cuál de estos dos modelos nos funciona mejor para programar estrategias para MetaTrader 5. Si te interesa, quédate, lo vemos enseguida. Estoy ya en DeepSeek y aquí es donde vamos a introducir nuestro prompt. Lo primero que vamos a hacer antes de que se me olvide es activar el DeepThink, el R1. Este es el modelo de razonamiento. Y ahora ya sí, ya estamos listos. Bien, este vídeo forma parte de una serie de vídeos que tiene por fin averiguar cuál es la mejor IA para programar estrategias para MetaTrader 5. Por lo tanto, no tiene por fin generar un bot que tú puedas operar, que sea súper rentable, ni nada por el estilo. La estrategia que vamos a programar es la que tengo aquí en este Word. Es una simple estrategia de reversión a la media con bandas de Bollinger que testeo en H1 euro-dólar durante los últimos 5 años y con un periodo de las bandas de Bollinger de 20 y unas desviaciones estándar de 2. ¿Qué significa esto? Pues básicamente he cogido el primer mercado que me viene a la cabeza, uno que suelo operar mucho, que es euro-dólar, como la divisa más operada del Forex. En H1, que es una temporalidad que se utiliza muchísimo en intradía, con la que me siento muy cómodo, y los últimos 5 años que sé que tengo datos de muy buena calidad del broker Darwinex. Todo está cogido un poquito a dedo, al azar. No es una estrategia que yo vaya a recomendar operar, ni que haya optimizado, ni nada por el estilo. Por lo tanto, de nuevo, el bot que generemos con esta estrategia, no lo utilices para tu trading en real, no lo recomendaría. O si utilizas este prompt para generar la misma estrategia, tampoco, no la utilices. Yo por lo menos no lo haría y no lo voy a hacer. Esto lo decía porque ya he visto comentarios de algunos que me preguntáis en qué broker operar este bot, así que bueno, por eso era. Otros comentarios he visto que me pedís el prompt. El prompt lo tenéis disponible en el primer vídeo de esta serie de vídeos. Esta serie que es para averiguar qué IA programa mejor para MetaTrader 5. Os dejaré el link a este vídeo por algún sitio, así que ir a la descripción de ese primer vídeo y ahí podréis obtener este prompt. Muy bien, pues lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí y vamos a darle a Enter. Este modelo de DeepSeek se toma más tiempo para responder, así que espero que me produzca una mejor respuesta. Si no es así, pues bien podríamos utilizar la versión normal, la que no es de razonamiento, ya que obtendríamos el mismo resultado y más rápido. Muy bien, pues aquí nos dice que va a empezar por comprender qué es lo que el usuario le está pidiendo. Nos dice que queremos un asesor experto de MQL5 que utiliza la estrategia de reversión a la media con bandas de Bollinger. Aquí nos está repitiendo el prompt. Primero tiene que destacar los componentes que requiere. No voy a leer todo porque no me da tiempo. No quiero tenerte aquí 30 minutos. Vale, aquí está pensando la estructura que va a tener el bot con onInit, onDinit, onTick. Está bastante guay esto, la verdad, lo reconozco. Por aquí también nos decía que iba a utilizar para enviar las órdenes el fichero de la librería ctrade. Vale, aquí tenemos las condiciones para entrar, que el cierre esté por debajo de la banda inferior para ir en largo y que el cierre esté por encima de la banda superior para entrar en corto. También tiene que asegurarse que no existen posiciones ya colocadas. Muy bien, está bastante guay todo esto, lo reconozco. Vale, está explicando muchísimo, ¿eh? Qué pena que no esté en español. No sé si se puede llegar a poner todo esto en español. Creo que todavía no se va a poder. Ah, podría traducirlo con algo de aquí para que lo puedas ver bien. Traducir. Espero que esto no afecte.
Vale, no lo traduce. Bueno, si os pasa esto cuando utilicéis DeepSeek, lo que podéis hacer es copiar todo y pegárselo en una nueva conversación o a otra IA y pedirle que os lo traduzca y así lo podréis entender bien. Vale, aquí me está dando fragmentos de código o me está explicando cómo va a hacer X cosas. ¡Wow! La verdad es que está pensando mucho. Lo está explicando todo bastante. Ya os digo, no voy a ir sobre todo esto porque si no saldría un vídeo enorme. Lo que voy a hacer va a ser coger el código que me dé, pegarlo en MetaEditor, en el entorno de desarrollo, y tratar de compilar el programa desde ahí, generar el bot, como hicimos en el último vídeo y en todos los vídeos de esta serie. Vale, pues esto sigue. Lo que voy a hacer va a ser detener el vídeo aquí y reanudar cuando ya me haya generado el código, porque no sé cuánto puede tardar esto y ya te digo, no te quiero hacer perder el tiempo. Así que vuelvo enseguida en cuanto esto haya terminado de pensar. DeepSeek ya ha terminado de pensar y de generar la respuesta. Creo que han pasado cerca de unos 3 minutos entre el momento en el que he parado el vídeo y que ha terminado de generar la respuesta. Quizás ha tardado en total unos 5 minutos en desarrollar todo. La verdad es que es bastante tiempo. Fijaos todo el razonamiento que hay aquí. ¡Wow! Es un montón. Uy, va, que le he dado a... Me he salido aquí, ahora estamos. Como decía, es un montón. Creo que es súper interesante y es una pasada para aprender. Todo esto lo podéis copiar, como digo, y llevároslo para traducirlo al español. Y es una pasada para aprender, pero si ya sabéis de programación o lo que está haciendo con el código son técnicas que ya sabéis, que no hay nada nuevo, pues creo que es un poco innecesario, ¿no? Y añade bastante tiempo a la generación de la respuesta. Entonces, mi primera impresión es que salvo que la generación del código realmente haya sido mejor y todo funcione bien a la primera y sin errores ni nada, posiblemente no merezca la pena activar la R1, este modelo de razonamiento, porque al final ambos modelos utilizan la versión 3 de DeepSeek, utilizan la misma IA. Pero bueno, en principio ha razonado mucho más, ha tardado más, así que la respuesta también debería ser mejor. Vamos a copiar todo el código. Aquí tenemos la explicación del código, de lo que está haciendo. Me interesa lógica de trading, verifica la nueva barra, perfecto, obtiene los valores del cierre anterior y de las bandas, cierra las posiciones si se cumplen condiciones, abre nuevas si se cumplen las reglas. Bueno, nada, aquí vamos a generar el bot en MetaEditor. Aquí tenemos el bot de DeepSeek que generamos en el vídeo anterior y aquí el de ChatGPT 4o. Vamos a añadir un nuevo bot. Este lo vamos a llamar Gen AI, DeepSeek, V3 y vamos a ponerle -R1. Y el bot es bandas de Bollinger, mean reversion. Muy bien, siguiente. Ay, el copyright todavía lo tengo de 2024. Ahora sí, siguiente, finalizar. Muy bien, pues vamos a borrar todo esto. Todo lo que veis de color gris precedido de estas dos barras laterales son comentarios, lo que significa que no es código y podéis borrarlo. Esto no se compila cuando se genera el ejecutable de este programa. Bien, vamos a pegar aquí todo lo que nos ha dado DeepSeek. Y como veis, pues prefiero utilizar esto de aquí frente a las que me ha dado DeepSeek. Más que nada, pues porque aquí esto es 2025 y el nombre del bot que tiene es el que yo le he dado. Así que esto de aquí lo voy a borrar. No borréis esto. Esto sí que es importante. Es lo que se va a utilizar para poder enviar las órdenes. Muy bien, y aquí tenemos el bot. Así de entrada no voy a revisar nada, salvo que sea estrictamente necesario porque hayan errores. Así que vamos a compilar. Estupendo, me encanta ver esto, que compile a la primera y sin errores. No hay errores de código, puede que hayan errores de lógica, de las condiciones, en fin, errores que no impiden la compilación del programa porque no son del código, el código es correcto, pero que sí que hacen que el bot no funcione como debería. Por ejemplo, que en lugar de utilizar la banda superior, utilice la banda central o la banda inferior.
que se equivoque en el precio, que utilice el precio actual en lugar del de la vela anterior. Esas cosillas así son cuestiones que no van a impedir que el código compile, pero que van a impedir que tu bot funcione como debería. Pues vamos a probar este bot y vamos a asegurarnos de que funciona bien. Aquí tenemos el nuevo bot, el V3R1. Vamos a probar con los mismos parámetros que probamos en el bot anterior. Sé que aquí podría ser muy interesante generar bots diferentes, pero si lo hiciera, digamos que este experimento carecería de sentido. Mi objetivo es darle el mismo prompt a diferentes IAs y ver qué IA con el mismo prompt me da el mejor resultado. Solo así podré decir que esta IA funciona mejor que otra. Y no es un experimento súper robusto de que hagamos 10 tests diferentes, solo estamos haciendo uno, pero ya nos puede dar una buena indicación. Muy bien, pues vamos a utilizar esto, periodo de las bandas de Bollinger de 20, 2 desviaciones estándar y un mini lote para el volumen. Y aquí están los parámetros del tester. Vamos a probar los últimos 5 años, eurodólar H1. Muy bien, vamos a darle a iniciar el test visual. Y nada, vamos a esperar a que esto acabe y una vez termine, vale, ha terminado muy rápido. Pues ahora que ha terminado, vamos a ver si lo ha hecho correctamente. Vamos a venirnos a la primera operación. Y aquí podemos ver que efectivamente hemos cogido esta reversión y hemos cerrado aquí. Aquí hemos cogido esta operación de venta, la hemos cerrado aquí. Y cuando estamos cerrando es siempre con el cruce de la banda central. Fijaos, entramos en compra cuando la vela anterior ha cerrado por debajo de la banda inferior y cerramos esta compra cuando la vela anterior cierra por encima de la banda central. Por otro lado, entramos en venta cuando la vela anterior ha cerrado por encima de la banda superior y cerramos esta venta cuando la vela anterior ha cerrado por debajo de la banda central, de la media móvil central. Así es como está operando y fijaos que está funcionando perfectamente. Vale, pues creo que de momento tenemos IA ganadora. Falta por probar más IAs, pero esto es un 10 de 10. El bot anterior en DeepSeek me produjo un pequeño fallo a la hora de generar el bot y las operaciones de venta, si recuerdas, estaban cerrando nada más abrirlas porque no estaba seleccionando bien la posición el bot. Aquí este error no está, no hay ningún error. No hay ningún error, es que esto es espectacular. Pues nada, con esto hemos terminado este test. Me encanta, la verdad es que cuando sale bien es magnífico. Los resultados, aquí tenemos los resultados del backtest y aquí tenemos el gráfico generado. Muy bien, pues con esto ya hemos terminado este vídeo. Ha sido bastante más rápido de lo que me esperaba, pues porque todo ha salido bien a la primera, lo cual es fantástico. Ahora, si me preguntas a mí, ¿qué versión de DeepSeek deberíamos de utilizar? Si vamos a utilizar DeepSeek, todavía no sé si será la mejor IA o no. De momento tiene muchos puntos para al menos ser la mejor. Ya veremos si hay otras que le igualen. Porque la versión de DeepSeek DeepThink, la R1, nos ha conseguido el mejor resultado posible en un solo prompt a la primera sin cometer errores. Está por ver si otras IAs nos generarán el mismo resultado. Pero por el momento tenemos ganadora, ya veremos si otras consiguen empatarle. Y si has de utilizar DeepSeek normal o DeepSeek R1, yo te recomendaría, visto lo visto, utilizar DeepSeek R1. Creo que vale la pena esperarse 5 minutos a que te genere la respuesta y ver si esta respuesta es así de satisfactoria. Creo que te puede ahorrar problemas a la hora de programar. Otra cosa es que sepas programar. Si sabes ya programar, entonces creo que puedes quizás no utilizar la R1 y utilizar directamente la normal, porque te va a dar una respuesta mucho más rápida y tú mismo vas a poder decir muy rápidamente, hey, el fallo está aquí, así que cojo esto y lo arreglo y vas a ser más rápido programando y con la IA. Tengo pendiente probar el nuevo modelo de ChatGPT, el O3, que dicen que es muy bueno. Habrá que ver qué tal nos funciona para esto. Y también tengo pendiente probar el modelo de Gemini, que también sacó Gemini un nuevo modelo hace poco. Y también dicen que es muy bueno y que nada tiene que envidiarle a DeepSeek. Así que nada, sin más, te dejo con esto. Si te ha gustado el vídeo, déjale un like, coméntalo, suscríbete. Nos vemos en los mercados.